Om Benzai Guru Bemai Siddhi Hong. Om Ahom 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 Benzai Guru Bemai Siddhi Hong. Now we're going to meditate 5 minutes silent. So bring your mind, be with your breath, your body, and be with your where you are sit. Connect with first yourself. Then we can connect with the enlightened beings. If we don't connect with ourselves, so very hard to connect with the enlightened beings. Focus with the breath, focus with your body, and whatever you need. So 5 minutes we're going to meditate. Vamos a meditar durante los próximos 5 minutos. Entonces vamos a relajar nuestro cuerpo, vamos a conectarnos con nuestro cuerpo, con el ritmo de nuestra respiración, vamos a calmar nuestra mente y vamos a conectarnos con nosotros mismos. Una vez que nos sintamos tranquilos y la mente en calma, vamos a conectar con todos los seres luminosos. Pero para lograr esa conexión, primero tenemos que lograr esa conexión con nosotros mismos a través de la atención a nuestro cuerpo y la atención a nuestra respiración. Nos colocamos en una postura sentada con la espalda derechita.
We're going to starting the practice. It's called supplication to lineage gurus. So meditate, bring this enlightened beings in front of you. As we're going to ask blessing to ourselves and blessing to all beings. So going to chant this supplication. Vamos a empezar ahora la práctica del linaje. Entonces vamos a mantener esa misma tranquilidad de la mente y vamos a traer a los seres iluminados de Padmasambhava frente a nosotros y vamos a iniciar esa súplica para alcanzar y lograr el bienestar para nosotros y para los seres iluminados. Meditate. Bring enlightened beings in front of you. Now we're going to chant the supplication, Spanish, English together first. English, please, led by Gardoma. Amitabha, boundless light, protector of the blissful land, Avalokiteshvara, venerated Padmasambhava, noble lady Yeshi Sogyo, Princess Pema Sao, great Trodo Pamdam Lingpa, Siddhi Sepal Jam, Gyalwam Namcha, Chogyal Punso, Choki Drakpo, Penchin Lundro, Trinle Zangpo, Tukpon Drupe Pal, Tenzin Drodro, Lundro Choki Gyao, Choki Nima, Pema Gyaltsen, Choki Gyaltsen, Maha Munja, Penne Zinjin, Yunje Norbu, Kind Root Lama, Master and disciples, I supplicate you from the depths of my heart. Please dispel adversities and hindrances. Please bestow your blessings to attain common and supreme accomplishments. Having accomplished without hindrance all objectives that accord with the Dharma, may I seize the royal seat of Dharmakaya, the definite root, and may I then progress to the supreme pure land of great bliss without taking a samsaric birth again. Now it's Tibetan. De de yenge gongpo nanda ye, jian re ze wai pe mai jung ne ya, jiu mon so jia la jia ve ma zar, der jian pe len zhu de zen pe zang, jiar wai nam jia ju jiar bin zo dang, 去着着百遍见雷周劫，
Tenle Zangbo Donggen Zhebe Bar Tenzhen Zhongde Lo Zhuru Qi Jie Jar Qi Jie Nye Mai Bei Me Jiang Zin Dang Qi Jie Jiang Zin Mai Men Zin Zin Ten Ben Zi Jin Qi Nye Nor We Dang Ten Jin Sa We La Ma Yab Zi La Nene Sorden Garjen Barje Ser Chongden Zho Zoar Zin Ye Lo Samdon Che Yen Gemen Zhub Ne Nge Don Je Ge Jar Sa Rab Zen De Semar Je Wai Jen Je Bar Mai Chu De Jin Da Be Yin Jo Zhu Ar Yo Next, refuge and bodhicitta. So chant the Spanish, English twice first. Homage to the Lama and the three roots. Oh, to the Guru who embodies all Sugatas and has the nature of the three roots, I and all sentient beings of the six realms take refuge until enlightenment is reached. Namo to the Guru who embodies all Sugatas and has the nature of the three jewels. I and all sentient beings of the six realms take refuge until enlightenment is reached. Tomamos refugio hasta que la iluminación sea alcanzada. Namo Lama Dejen De Bege Gonjo Zongje Rang Yin La Da Dan Zhou Zhou Zhen Jie Nam San Jo Bar De Jiao Zhen Jie. Next, bodhicitta. Having given rise to bodhicitta and accomplished the awakened Lama for the sake of all beings, I vow to free all beings of the six realms by performing activities to fulfill beings' needs. Having given rise to bodhicitta and accomplished the awakened Lama for the sake of all beings, I vow to free all beings of the six realms by performing activities to fulfill beings' needs. De los seres vivos, a llevar a cabo actividades que satisfacen las necesidades de los seres. Senjie Zhou Gen Dong De Lama Sanje Zhou Ne Ne Gang Lai Gang De Chen Le Jie Zhou 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 War Dang Jia Wu. So now we take short meditation here. It's chanting prayers so fast, so sometimes it's harder to cultivate bodhicitta. So we, taking refuge to all the enlightened beings, include our loved ones or sentient beings together, taking refuge to enlightened beings. And then also we created mind generation. So today this practice is benefit to all mother sentient beings and wishing free from samsaric beings suffering. So that's the reason we're going to practice this today, this Padmasambhava practice. So create like commitment ourselves and mind generate. Desde hoy nuestra práctica
corazón y nuestra mente, vamos a generar, vamos a atraer hacia nosotros la imagen de Padmasambhava, y nuestra intención durante toda la práctica del día de hoy, que va a ser una práctica más meditativa, tratando de relacionarnos directamente con lo que dicen los textos, pero a través del estado meditativo, del estado de tranquilidad, con objeto de llevar este estado de calma y de tranquilidad dirigido hacia el bienestar de todos los recipientes. Entonces vamos a tomar un momento de paz en nuestro corazón y vamos a tratar de conectarnos con la imagen, con la energía, con la presencia de The 7 pure actions. The 7 long prayers specially create accumulation merit and a special method using. So we pose station toward the enlightened beings and purify our body, speech, mind obstacle, and then offering to enlightened beings, 3 different level offerings, create accumulation merit, then confession, purify our negative karma, rejoicing, so subduing our ego, pride, rejoice all other beings who benefit others, spiritual beings benefiting others, so we rejoice for that and bring the merit sharing for everyone. Ahora vamos a proceder a la plegaria de las 7 ramas, que consiste primero en saber por qué lo estamos haciendo. Y estas 7 ramas lo que favorece es la acumulación de mérito y la purificación de nuestros oscurecimientos. Entonces, estas 7 ramas están divididas primero en entrar en este estado meditativo en donde colocamos esa intención en nuestro corazón y vamos a hacer esa purificación de nuestros oscurecimientos, de todas nuestras limitaciones, de todo lo que nos obstaculiza en el camino hacia nuestra práctica espiritual. La segunda rama consiste en dedicar el mérito de ese trabajo al bienestar de todos los recipientes. La tercera rama consiste en confesar esos oscurecimientos ante nosotros mismos y crear la conciencia y nuestra atención plena para evitar su repetición. La cuarta rama consiste en sentir felicidad plena por todos los seres sintientes que están en el camino de la práctica espiritual, y no solamente por ellos, sino por todos los seres que nos rodean, tanto humanos como animales, como la naturaleza en general. Luego agradecemos la presencia de nuestros maestros, de nuestros gurús raíz, o sencillamente la presencia de los seres iluminados cuando los convocamos y los sentimos en nuestra vida cotidiana, agradeciendo que estén aquí y que continúen dando el giro de la rueda del Dharma para que sigamos aprendiendo de sus enseñanzas. Y por último, nuevamente dedicamos
ese mérito, sintiendo efectivamente que haber entrado en contacto con estas 7 ramas de alguna manera marcan ese camino que cotidianamente debemos seguir dentro de nuestra práctica. Primero, siendo consciente de todo lo que nos rodea afuera y luego poco a poco yendo hacia adentro para descubrir cuál es nuestra relación desde nuestra mente y nuestro corazón con todo lo que nos provoca los fenómenos externos, confesar lo que sentimos que está oscureciendo nuestra mente y nuestras emociones, hacer postraciones para acumular méritos, postraciones que las hemos aprendido en otras ocasiones, mostramos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón ante los seres iluminados, agradeciendo sus enseñanzas y finalmente aplicamos el mérito de estos 7 pasos al bienestar de todos los existentes. This sadhana is please turn the word of sacred mantra Dharma. So we usually request the teachers to turn the Dharma word to sharing the teachings. Today you have to think we have to turn ourselves as Dharma. So our body, speech, mind have to put in the Dharma practice. So that means you have to turn the Dharma yourself. Esta sadhana pertenece a lo que llamamos el camino del mantra secreto, que es el camino del vehículo vajrayana. Entonces lo que se solicita para llevar a cabo esta sadhana es entrar en un contacto muy profundo con la intención de purificar nuestros oscurecimientos, de purificar cualquier relación conflictiva que tenemos con nosotros o con el medio externo y sentir que este procedimiento, este proceso que vamos a seguir por el hecho mismo de hacerlo, nos va a llevar a esa purificación. No es un proceso que tome mucho tiempo, es un proceso como todos los tantras, como todo el conocimiento y toda la práctica tántrica. Entramos en la conciencia de esto que estamos haciendo en este momento y ponemos toda nuestra confianza en que se va realmente a llevar a cabo esa purificación y esa acumulación de nuestros méritos a través de la acción misma que estamos llevando a cabo a través de esa práctica. So now we're going to chant the 7-line prayer. First English and Spanish together. Guru Yidam and your assembly of deities, please come here and be seated on this throne of lotus, sun, and moon. I humbly bow with body, speech, and mind, and render outer, inner, and secret offerings. All impaired and broken vows, evil deeds, and obscurations, I lay bare and openly confess. I rejoice in the accomplishment of secret mantra. Please turn the wheel of secret mantra, Dharma, that ripens and releases, and the not pass into nirvana, but continue to remain for others' aims. I dedicate the essence for the sake of sentient beings. May they realize the sublime adamantine truth. Lama yedam la zo yin yeda eme din la yo ling a ye zong ge zan zer
Senai Zang Son Juba Imbur Nyam Ja De Jin Tor Yin Ya Sangai Jolai Ye Rai Mendo Sangai Jingo Gor Nyang E Mandai Yin Do Yo Nyen Bo Sem Jen Dong Ser Ngo Yanda Tor Je Dong Do Yo. So that part is with supplication to the Guru, lineages, and take refuge in enlightened beings. We commit ourselves, bodhicitta, and create accumulation merit, 7 lamp prayers. So now next is we're giving Dharma for obstacle beings. Ok. Una vez que hemos tomado refugio en los seres iluminados o bien en las 3 joyas, hemos ofrecido, tenemos la conciencia del ofrecimiento que vamos a hacer en este momento. Nos hemos conectado con el bienestar de todos los seres sintientes. Hemos agradecido la presencia de los maestros para que sigan otorgando sus enseñanzas y hemos dedicado el mérito de nuestro trabajo. Ahora vamos a hacer el ofrecimiento del Torma, que como recordamos el día de ayer, es el ofrecimiento primero para beneficiar a todos los seres que representan obstáculos dentro de nuestra práctica espiritual. So this Dharma offering giving to obstacle beings, and we are going into the mandala, the Padmasambhava mandala. So obstacle being let go away, and we are going into the practice. Ok, entonces propiamente vamos a entrar en la práctica una vez que nos hemos conectado con estas súplicas, una vez que hemos generado la imagen de Padmasambhava cerca de nosotros, enfrente de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a proceder a entrar en la casa de Buda, vamos a proceder a contactar toda su fuerza y su potencia de purificación dentro de su mandala y vamos a comenzar entonces al beneficio de todos los obstáculos y de todos los seres que obstaculizan nuestra práctica espiritual. So this mantra going to blessing to in this food is offering to obstacle beings. So there are many ultra level obstacle beings. They have emotions due to that harming for themselves and harming for other beings, create obstacles. So that's why we're giving, sharing to them, they receive this Dharma. They are free from emotions, become naturally happy and joy and no harming for other beings. Esta primera Dharma es un ofrecimiento, una ofrenda a un nivel, digamos, externo y consiste en beneficiar a todos los seres que tienen, no solamente nos obstaculizan, sino obstaculizan a ellos mismos su propia práctica debido a todas las emociones y todas las emociones oscurecimientos, problemas relacionados con los apegos emocionales que impiden su propia liberación. Entonces, esta ofrenda que vamos a hacer ahora es precisamente para que logren liberar todos sus oscurecimientos, todos sus apegos, todas sus aversiones. Entonces, esta ofrenda de estos alimentos, como toda la ofrenda del SOC, vamos a contactar con nuestro corazón durante la plegaria y vamos a pedir para que estos seres logren liberarse de sus apegos y sus aversiones y todos los oscurecimientos de su corazón. So then inner level we let go our
thoughts, emotions, especially emotion causes self-grasping. So we letting go our self-grasping, and then also obstacle for our practices. So distractions, desires, or is release. En un nivel interno, al mismo tiempo, esto consiste un poquito también en la práctica tántrica. Hacia el nivel externo, pensamos en los seres obstaculizados. En un nivel interno, pensamos exactamente lo mismo, en todos los obstáculos que tenemos nosotros para lograr nuestra liberación. Entonces, procedamos a hacer los dos niveles. El nivel externo para los seres obstaculizados y para nosotros mismos como seres obstaculizados debido a nuestros apegos, nuestras aversiones y todos los oscurecimientos de nuestra mente debidos a la ignorancia. So now we're doing this mantra and use this sadhana practice, so that can connect with other beings to benefit. So without this ritual practice, we cannot connect with other spirits and the negative beings to benefit them. Aprovechemos entonces esta sadhana para conectarnos mediante el poder de la plegaria con todos los seres obstaculizados, con nosotros mismos, y liberemos todos nuestros apegos y aversiones. Y aprovechemos la sadhana para que todos los seres que en este momento no están aquí, pero que sí están aquí, logren su propia liberación. This using method is we also can put our daily, life activity. If you throw something, food, anything you throw away, you dropped something, food, so then you chant the Om Mani Padme Hum, wishing the hungry gods, other beings receive that food, so that naturally they benefit, to others, and remove our dead karma and karmic imprints. Una práctica cotidiana que podemos llevar a cabo con relación a nuestra alimentación, por ejemplo, muchas veces no terminamos nuestra comida y pensamos en que es muy normal y natural tirar la comida que sobra a la basura. Probablemente lo sigamos haciendo, pero a lo que estamos invitando ahora es que al hacerlo pensemos en todos los seres, los espíritus hambrientos, y les dediquemos toda la alimentación que ya no es para nosotros, y el hecho solamente de ofrecer hacia los seres necesitados, o específicamente en el caso de los distintos reinos dentro del budismo. Abajo del reino humano estaría el reino de los animales y luego de los fantasmas hambrientos, y precisamente siendo fantasmas hambrientos podemos pensar también en todos los seres hambrientos que están en este mundo y ofrecer toda la comida que nosotros no aprovechamos a la alimentación, a la nutrición de los seres hambrientos. Una actividad de esta naturaleza lo que provoca es la creación de huellas kármicas positivas en esta vida, que posteriormente en nuestra vida futura nos llevarán por un mejor camino. Om Gane Dare Da Om Om Sobhava Yeda Sarva Dharma Sobhava Yeda. English and Spanish. Desde adentro del estado de vacuidad emana Om
From within the state of emptiness arises Om, which becomes a vast and extensive jeweled vessel. Within it, Om Ah Om, dissolve and an immaculate, unhindered Torma, endowed with the energy to bring forth extraordinary bliss, emerges, becoming as vast as the reaches of space. Om Be Ngang Le Om Le Zong We Ren Bo Je No Yang Yen Ja Je We Nang De Om A Ho Je Wa Le Zong We Tor Ma Nang Shen Sa Ba Me Be De Wa Je Ba Ra Je Ji Ne Be Nang Ge De We Ng Da Nyang Ba Ra Jo Om A Om Om Aga Romo Gan Sarva Dharman Aden Deben Adu De Om Ahong Be Zo Ha Om Aga Romo Gan Sarva Dharman Aden Deben Adu De Om Ahong Be Zo Ha Om Aga Romo Gan Sarva Dharman Aden Deben Adu De Om Ahong Be Zo Ha. Next page, English and Spanish, please. Homage to the Tathagata Rinchen Maung. Homage to the Tathagata Zudze Dampa. Homage to the Tathagata Jumale. Homage to the Tathagata Jigpa Tamche Dangyong Sudrawa. So Home, all hindrances obstructing the cities in the mandala. No yet there. So Okay. this four Buddha's name is a blessing. The first one is Rinchen Maung, is like increasing this many what they need beings. Is the second is beautiful, what they need, desire, feared. Third one is become Ken Jumper Jamle is useful, the beings. Fourth is this benefit to them, happy and joy, no harming, no fears. So that's the four Buddha's name, blessing by this Torma and giving to obstacles. Cada uno cuando uno dice homenaje al Tathagata, el Tathagata es otro nombre que recibe el Buda. Y cada uno de estos Budas con diferentes nombres representa la abundancia y representa una no dotación, ¿cómo se dice? Un dote, un regalo, algo que nos favorece en la abundancia, como es la abundancia de la verdad, la abundancia de la belleza, la abundancia de las riquezas materiales, la abundancia de la conciencia espiritual. So now we're going to chant did Tibetan already, right? No yet. Okay, so we chant the Tibetan. Teje je ba ren je mang lai san ze lo teje je ba zong ze dang ba lai san ze lo teje je ba geng jiang ne lai san ze lo teje je ba je ba dang je dang yong ze zha wa la dong ze lo. English, this fourth sentence. Home, all hindrances obstructing the cities in the mandala of the three roots. Take this offering and giving Torma, and do not stay here, but go to another place.
váyanse a otro lugar. Om Sambane Sambane Hong Hong Be Om Jahana Baya Jahana Baya Om Be Om Jahana Baya Jahana Baya Hong Hong Be Om Anaya Ho Banga Biaranzaya Hong Be. Next is called establishing the boundaries. So we visualize all these wrathful Buddhas coming into the round. We have these two statues of Padmasambhava, wrathful two. So that kind of Buddhas coming to round and put the Vajra fence. So we are inside there in the Vajra fence. Then no any obstacles possible to coming into there. We have become inside the mandala. So visualize that. La siguiente parte se denomina estableciendo los límites y vamos a convocar a la presencia iracunda de Padmasambhava. Todos los Budas tienen esta doble presencia, una presencia bondadosa, uno lo nota en la sonrisa de sus labios, y una presencia iracunda que generalmente pues producen respeto y temor. En el momento en que estamos convocando la presencia iracunda de Padmasambhava es precisamente para que él pueda establecer estos límites dentro de nuestra práctica y nos conectamos con los símbolos del Buda Vajrayana precisamente para obtener esta protección dentro de la práctica de la sana. So the inner level, you are into your nature states, your mind nature, become your same as the Buddha. So then naturally you are protection. Cuando entramos en un nivel profundo de nuestra práctica, nosotros establecemos esta identificación con el Buda y entonces siendo Budas nosotros identificando nuestra naturaleza búdica, naturalmente obtenemos o estamos ya en esa protección. When you are in your nature, no delusions, no deluded, then that is the highest level of protection. That is called our own protection. And we create our own protection. The term is we are not separate between these Buddhas. Cuando hemos eliminado completamente nuestros oscurecimientos, esa es la mayor protección que podemos tener y obtener. Y en ese momento estamos perfectamente identificados con el espacio, la visión y el ser de los Budas. No English and Spanish, please. I am the ferocious Lord of the primordial continuous nature. The boundaries are set by the male wrathful ones, filling the sky, and the play of the female wrathful ones who subdue hindrances. No one shall transcend the boundaries. Tibetan.
상주 조회 남가강 겐돌 조미론 삼대 서양 다왈 마시제 옴벤사 마조다 라자 Next is offering. So now we are into the mandala, offering to enlightened beings. So this offering is followed by Ramyamkam first. Ramyamkam is fire, wind, and the space, or this element, blessing. It's everything's clean up, pure. And then offering his Ombenza Argam Pating is like we have 7 boards here. I can explain that to each one. And that is auto level offerings. Then go into after that on Ahong Sarva Pinsa Amrita Hong Shirta is we have 2 Kappalas here. And you know the Torma is there, and the Torma's right side is called Pinsa Amrita, is medicine. It's white dropped. It's called inner offering. And then left side is called Om Maha Rakta and Zola Medalla Hong Shirta. Rakta is red essence. So then Om Maha Balinda Hong Shirta is our own body. So this is called inner offering. Vamos a proceder ahora a hacer las ofrendas y ya todos estamos dentro del mandala, dentro de la casa de Padmasambhava. Y vamos a hacer este ofrecimiento primero haciendo una limpieza y una purificación de lo que vamos a ofrendar. Y estas sílabas Ram, Yam, Tam corresponden a el agua, el fuego y el espacio. Y luego vamos a observar que generalmente lo que ofrecemos a los Budas son lo que las siguientes frases corresponden a agua, flores, perfumes, inciensos, fuego, canciones, por ahí. Y luego tenemos la representación del cuerpo, de nuestro propio cuerpo identificado con el cuerpo de Buda. Y del lado derecho, could you repeat, please, en la ofrenda interna. What do we have in the right, the white? Right is called white drop. Okay, tenemos una gota blanca. Left is red. Pero what does that? Essence of females. The essence of what? Females essence of females. Rakta. Females. Yeah. Del lado derecho tenemos la representación de la esencia femenina a través de una gota blanca, y del lado izquierdo no feminine, females, or the females. The red, yeah. Because you said white. Okay, entonces la roja es la representación de la esencia femenina, una gota, y del lado derecho tenemos la representación de la esencia masculina en una gota blanca. Es finalmente el elixir, ¿no? So yeah, I'll explain a little bit more in this section. First we on Benza Argam. So you have that prayer there, yeah? Argam is water. Agua.
is drink, drinking water. Ajá. O sea, la bebida del agua, So- bebemos agua. So drink water is this part is the first. This is 7 bowls auto level for beginner practitioners offering. Okay, vamos a considerar esta primera ofrenda que va a explicar tiempo como la ofrenda para la ofrenda externa para los principiantes, para los practicantes que se están iniciando en esta práctica de la sadhana y de cualquier otra sadhana. So we offering water. The reason is we need water, right? Without water, we cannot survive. Ofrecemos el agua porque necesitamos. We are attached to the water, or we need this. So that's the reason we offering to Buddhas, and we using that. Okay, ofrecemos el agua porque ofrecemos el agua a los Budas porque es un elemento absolutamente indispensable. Sin el agua no podríamos vivir. So that's a Ombenza Argam Ahong. Ombenza Pateng Ahong is in June. Shapsir is called the shower. And we visualize the swimming pools, oceans, beautiful lakes, and usually we using for our for the clean the body, enjoyment. So that offering to the Buddhas. Cuando estamos ofreciendo el agua, visualizamos no necesariamente un vasito de agua, sino visualizamos las cascadas, los grandes lagos, el océano, y no olvidamos que el agua nos purifica, sirve también para limpiar nuestro cuerpo. Is flowers. So flowers representing all the beautiful objects. We are attached to beautiful objects. So that's the reason we're offering to the enlightened beings all the beautiful objects. Cuando ofrecemos las flores a los seres iluminados, estamos venerándolos y ofreciendo la belleza, la belleza que nos rodea, pensamos en los objetos de todo tipo y a partir de esa belleza que estamos visualizando, la ofrecemos a los seres iluminados. Om Benza Dipe Ahong is incense, so we are attached to the smell, and that's the reason we're offering all the beautiful smell, good smells to the enlightened beings. Así como tenemos apego a la vista, asimismo ofrecemos incienso por este apego, este gusto que tenemos por el olfato. Ofrecemos un incienso perfumado que a nosotros nos produce placer. Sabemos que ese gusto por el olfato y por el perfume del incienso será agradable para los seres sintientes también, o los seres iluminados. Om Benza Aloke Ahong is the butter lamp, and the candles, sun, and the moon, all the lights, beautiful, the lights, everything offering to Buddhas. La luz que produce la lámpara que se usa en el tibet, la lámpara de mantequilla, produce una luz, un fueguito que igualmente lo ofrecemos. Om Benzam Gende Ahong is the something for medicine, used for the liquid medicine. It's for the body apps. It's kind of a body lotions and medicine apps, or performed something good for the for using for body. We are attached to this object. That's the reason we're offering. Como también podemos tener un apego por todas las sustancias que nos provocan salud. Por ejemplo, los líquidos relacionados con la herbolaria, con las plantas medicinales,
pueden ser benéficas para nuestro cuerpo y por las cuales tenemos un apego también. Entonces, ese apego lo ofrecemos a los seres iluminados. The Ombenza Nevet Ahong is a food offering to the enlightened beings. Ofrecemos alimentos a los seres iluminados, alimentos que son una nutrición para nuestro cuerpo, sin los cuales tampoco vivimos. Tenemos un apego a ellos y los ofrecemos. Ombenza Shabda Ahong is music, songs offering to the enlightened beings. Respecto al sentido del oído, otro apego importante es la música. Entonces, fervorosamente ofrecemos la música a los seres iluminados. So this offering is called ultra level offering because the beginner practitioner has these delusions. So we have dualistic thoughts. That's why we have to offering all beautiful objects. And we are attached to this object in the samsara. Without this object, we cannot survive. So actually all this samsara, we love things, everything's offering to the enlightened beings. It's introduced to our self-grasping. And then this offering naturally create accumulation merit. So you can use this offering is mentally or physically both. Mentally, whatever you see, beautiful object, you can bring in your mind, offering to the enlightened beings. So then this one is right now we have some physically, we create, this is a symbolized. So the support of your practice, generally you have to think everything, all the samsaric desire object, what we're using, everything we have to offering to enlightened beings. Estas ofrendas que acabamos de mencionar corresponden a un nivel externo, corresponden al ofrecimiento que los principiantes debemos ofrecer a los seres iluminados, porque son nuestros mayores apegos, los apegos que tenemos de nuestros sentidos. Entonces, lo primero que debemos ofrecer es a lo que más estamos apegados, lo que más deseamos es lo que primero debemos ofrecer a los Budas. Entonces, este proceso de ofrecimiento de nuestros apegos provoca una cantidad de acumulación, una acumulación de mérito, porque estamos soltando lo que más apreciamos. A un nivel un poco más interno, digamos, vamos a observar que todas las ofrendas que hicimos el día de ayer y que estamos haciendo a través de esta sadhana en este momento, en realidad son símbolos. Son símbolos que representan nuestra relación apegada con la vida y son, digamos, como un camino que nos permite entrar a la liberación de todos esos apegos que nos producen sufrimiento, que nos producen oscurecimiento, y a la hora de liberarnos estamos acumulando méritos. La acumulación de méritos son esas acciones benéficas que hacemos para crear huellas kármicas positivas. Then these Vajrayana practitioners, Yadam deity practitioners, use these inner offerings. Inner offering is causes of enlightenment. Ultra level offering, we can reach highest level samsara benefits, but cannot go beyond that level.
without this inner level offerings. So that's why this is a little harder for the beginners. That's the reason it's called secret mantrayana, means you not sharing for beginners who don't have any idea about this mantrayana teaching. Dentro del vehículo Vajrayana, esta sadhana, digamos, produce efectos diferentes. Dentro de una práctica interna, todos los métodos que seguimos en el camino conducen a los practicantes hacia la liberación, hacia el despertar, hacia la iluminación. En un nivel, digamos, de practicantes iniciales, el camino de las ofrendas, el camino de los ofrecimientos que hacemos, lo que provocan es un mejor karma, una liberación paulatina de los efectos del samsara en nuestra vida. Pero no es que per se nos lleven ellos hacia el despertar y hacia la iluminación. Sin embargo, es, digamos, el inicio de un camino que es importante llevar a cabo. En el budismo nos damos cuenta en la práctica que hay diferentes niveles. Hay el nivel de los practicantes iniciales, el nivel de los practicantes intermedios, digamos, y un nivel de practicantes avanzados. Y los practicantes avanzados son aquellos que pueden comprender el mantra secreto, la práctica del Vajrayana, la práctica de los tantras que conducen a una liberación, digamos, rápida o en todo caso en una sola vida. The next is inner offering. Is we not focus anything outer level. Is into our own body. So this teaching is a little harder, but I'll try. Om Ahong Sarvapinsa Amrita Hong Shrita. Can you see that? Okay, so then that is medicine. Medicine is can be is drops like our body. We have a drops like wing. We have a drop. We have a wing. We have a channel. So this three is actually known as impure. The wing of our ordinary beings. This three is impure. Okay. En una práctica interna, dirigimos todo el proceso hacia nuestro cuerpo, en una visión interiorizada hacia nuestro cuerpo. Entonces comenzamos a trabajar con distintos niveles y distintas sustancias, y ahora vuelvo a preguntar. What are those channels you said? Channel, Canales. wing, drops. Son canales, gotas, vientos y drops, gotas. Okay. So that is when we are ordinary, when we have delusion, it's impure. Cuando tenemos ilusiones, cuando tenemos ignorancia, estas gotas, estos canales y estos vientos son impuros. So it's causes of attachment, causes of anger, causes of ignorance when they are impure that time. Cuando estos elementos son impuros, tenemos apegos, tenemos aversiones y tenemos ignorancia. So when meditator practitioners use this our own body, it's recognized it's actually Yadam deity. Cuando los practicantes meditadores
reconocen en su cuerpo estos elementos, entran en una relación de unidad con la deidad. So then is this offering is see here medicine is for Ombenza, On Ahong Sarapins Amrita Hong Shita is medicine, actually representative transforming is method. Estas ofrendas a un nivel de practicante profundo interno o avanzado representan una medicina. Estas ofrendas son un medio de transformación. So method is compassion. Then anger is impure anger causes transform to compassion. La impureza del enojo a través de estas ofrendas se transforma en compasión. So our body white drop is become causes of compassion and bodhicitta. Estas gotas de néctar blanco se convierten en la compasión, y la compasión genera este amor infinito por la iluminación que llamamos bodhicitta. On Ahom Maharatan Zola Mandala Hongrata is a red drop, red essence of female. La gota roja que representa la feminidad. When it's impure, it's causes of attachment. Cuando no está purificada, cuando es impura, es lo que produce nuestros apegos. So this transforming is a causes of wisdom. Y cuando se transforma, provoca las causas de la sabiduría. So then attachment is become transformed to the wisdom. Es así como el apego se transforma en sabiduría. So that's why the man is representative method, female is representative wisdom. Es así como la esencia masculina representa el método y la esencia femenina representa la sabiduría. Then is On Ahom Maham Balingta Hong Shita is our body. Is this impure whole body is transformed to the Buddha's body and purify ignorance. Entonces, observamos que a través de este proceso de transformación, nuestro cuerpo impuro, a través del método y de la sabiduría, se convierte en el cuerpo del Buda. So now the point is this offering is the essence of me and the essence of female and the essence of our body is offering. Entonces, la simbología de esta ofrenda a un nivel profundo, a un nivel avanzado, interno del mantra secreto, es que estamos transformando el cuerpo a través de nuestras ofrendas, estamos transformando nuestro cuerpo a través del método y de la sabiduría en el cuerpo búdico. So then desire, anger, ignorance, three of them is become offering to the enlightened beings. This three poison is offering to the enlightened beings. Es así como los tres venenos de el apego, el deseo, la ira, las aversiones y la ignorancia, son las ofrendas que estamos otorgando, que estamos presentando
ante los seres iluminados. So result is arise compassion, wisdom, inseparable union. Es así como el deseo se transforma en sabiduría. Just a minute, por favor. Wisdom and Compassion, inseparable union. okay. Entonces es así como estamos uniendo la compasión y la sabiduría de una manera inseparable. Es decir, ya, o sea, van ya sobre el mismo camino. Es decir, estamos haciendo todo el ofrecimiento desde un punto de vista simbólico. Estamos uniendo la esencia masculina, el método, estamos uniendo la esencia femenina, la sabiduría, para convertir esa transformación dentro de nuestro cuerpo en que la compasión se vuelve inseparable a la sabiduría. So compassion, wisdom become union. Is you have joyful and special bliss coming into your practice experience. Esta unión de la compasión y la sabiduría profundo produce un enorme gozo, una profunda alegría que impregna nuestra práctica. So that is become called sacred level offerings. Y es esto lo que se llama o se considera una ofrenda de nivel secreto. Okay, so the point is ultra level is our desire object, offering to enlightened beings, create accumulation, merit. Okay, entonces, recordando, el ofrecimiento externo son todos los objetos que estamos ofrendando a los seres iluminados para crear un primer nivel, digamos, para liberar nuestros deseos y nuestros apegos y brindarlos hacia el resultado de nuestro propio proceso interno, que será el nivel profundo. O sea, vamos hacia afuera y luego vamos hacia adentro. Inner level offering is our body, wing, channel, drop in pure is create causes of bodhicitta. Okay. Y una vez que hemos hecho este ofrecimiento externo, tornamos a convertir esas ofrendas dentro de nuestro propio cuerpo para purificar nuestros canales, nuestras gotas y nuestros vientos y convertirlos en la compasión y la sabiduría en bodhicitta. Okay, so that's the levels offerings benefits. Esos son los beneficios de los diferentes niveles de ofrendas. So now we're going to practice together. Ahora vamos a practicar juntos. Blessing to the offerings. Araya Om Benza Argam Om Benza Pading Om Benza Pipe Om Benza Dipe Om Om Benza Aloge Ahom Om Benza Rengende Ahom Om Benza Nevede Ahom Om Benza Shabda Sarva Benza Amrita Hongera Om Ahom
Sarva Pinza Amrita Hong Recha Om Ahom Sarva Pinza Amrita Hong Recha Om Ahom Maharada Zola Medala Hong Recha Om Ahom Maharada Zola Medala Hong Recha Om Ahom Maharada Zola Medala Hong Recha Om Ahom Mahabalinda Hong Recha Om Ahom Mahabalinda Hong Recha Om Ahom Mahabalinda Hong Recha. So now next is called shower blessing, and we visualize all these enlightened beings in front of us is giving blessing for us. So chant the English Spanish first. Emanating mirrored forms from the continuous Dharma Dhatu nature naturally appear the Lama, Yidam, Dakinis, and an ocean of oathbound ones. Kindly consider your spiritual pledges and send down great resplendence. Naturalmente aparece el Dharma y el Idam, Dakinis y un océano de seres sujetos a juramento. Amablemente considera tus compromisos espirituales y manda hacia abajo gran resplandor. So next, we're going to do the visualization, and then this, we create the mandala. The ourself is enlightening mandala. So that's the reason, we have to visualize this, and we practice using this visualize, remove our impure perceptions, samsaric perceptions. We have to create the enlightening perception. So create the enlightening mandala. Vamos ahora a proceder a la realización, a la creación de nuestro propio mandala. Partimos recordando del mandala de la deidad, ahora vamos a construir, a realizar nuestro propio mandala con objeto de purificar nuestros oscurecimientos y provocar nuestra
conexión iluminada con el Buda. This section is very important. If you know this section, actually, then you know all this different Yadam practice, the essence. Esta es una parte importante de la práctica, y si conocemos sus principios, si conocemos cómo aprendemos cómo llevar a cabo esta práctica de la realización del mandala personal, en realidad podemos utilizar esta sección para la práctica de la sadhana de cualquier guía, de cualquier deidad. We're taking birth in samsara, so due to the impure perceptions. So now we use this method, purify all the samsaric karmic imprints, created the enlightened being's perception. So then, due to that, when we die, it's we are part of the enlightened being's mandalas. Nacemos con percepciones, nacemos en el samsara con percepciones impuras. Entonces, este procedimiento lo que nos favorece es la purificación de nuestras propias perfecciones, y en el momento de morir, estas percepciones son purificadas, son las que nos permiten acceder a al siguiente estadio, para no regresar con esas percepciones impuras del samsara a nuestra siguiente encarnación. So these meditator practitioners created the, in this life, not in the future, in the pardon, in this life, they created their own perception. It's the same as the virtual reality. So there are always being the, mandala during even a lifetime. Por eso es importante crear, realizar este mandala, y que nuestra propia vida cotidiana sea ese mandala en donde estamos purificando nuestras percepciones constantemente. Tener un mandala personal significa identificarnos con el mandala búdico y hacerlo realizable en nuestra vida cotidiana. El hecho de que podamos vivir en nuestro mandala búdico, en nuestra percepción búdica, eso es lo que favorece nuestro paso al siguiente bardo en una, digamos, en una posición purificada, habiendo realizado todas las huellas kármicas positivas que favorecerán nuestro paso del bardo de la muerte hacia el siguiente paso de realización. During the 1959, when Garcia Rinpoche he went into the prison, so during that time, Khenpo Minster shared the teaching to Garcia Rinpoche. Actually, he used all most important part is this method. So the transforming, the person is transforming to the pure line. So change the perceptions, transforming. And then the person is become transformed in the pure line, is use this method. So we have to, right now, impure, everything is transformed to the pure perceptions. So if we don't have much time, actually I can share this more, explain so how the Khenpo Minster sharing to Garcia Rinpoche, and in this practice of like bring together, En 1959, cuando sucede la invasión china,
nuestro maestro, nuestro gurú raíz para algunos aquí. Garchen Rinpoche fue llevado a la prisión y ahí en prisión conoció a Kento Montse, quien le enseñó esa práctica, específicamente esa práctica que consiste en la transformación de nuestras percepciones. Esta parte es la parte de la realización. Ya venimos a la parte de la generación de la imagen búdica. Esta parte de la realización, insiste Kempo, es una parte sumamente importante dentro de la sadhana que practicamos de las deidades. Y esta enseñanza la recibimos ahora nosotros directamente de Garchen, con el contenido y el sentido de lo importante que es que dentro de nuestra práctica logremos transformar nuestras percepciones samsáricas en percepciones búdicas a través de esta creación de nuestro inmersos en el mandala de la deidad, podamos crear nuestro mandala personal con percepciones cada vez más purificadas, alejadas de nuestros oscurecimientos, nuestros apegos, nuestras aversiones que son completamente samsáricas, cambiar nuestras percepciones hacia, hacia el amor, la compasión, la bodhicitta a través del método y la sabiduría. Okay, so you explain everything ready, right? I hope. So I already explained for commentaries. I don't think so. I have to say again, right? You did everything explain so wonderful. So what I'm talking about actually is too long. It's very hard to keep going. To continue the pure perception, right? So can you do the short explain so then I can keep going? Yeah. So you go very. May I ask you the same? So thank you. Actually, reminder. You stop me, okay? It's very hard to stop. It's keep going. Is then I can go. So stop. Then harder to go back up again. Yeah. So the point is actually, teaching this is very profound, but it's up to actually really us. How do we put effort into practice, If we don't put effort, we don't use this method, when we have difficulty time or any time, we don't use, then this practices cannot really benefit that much. If we really use, we put effort and meditate this method, it can change in this life is no questions. It can be enlightened in this life, it can be enlightenment in the pardon. Es muy importante que nos esforcemos realmente a utilizar este método meditativo en los momentos en que sentimos alguna dificultad. Meditemos en este método de la transformación, de la purificación de nuestras percepciones. Una vez que lo hayamos practicado, que nos hayamos esforzado por mantener esa disciplina de la práctica, nos vamos a dar cuenta que a la hora que lleguemos al momento de la muerte, ahí está ya presente ese método en nosotros y lograremos el despertar, la iluminación. So this transforming, we, not only exactly in the practice here you have to do. That is like we recognize what Kempo means sharing Garchen Rinpoche during in the present. So any object you can visualize transforming. So
here is okay, followed by the tradition, kind of like, more structured way, but in the generally, our individual level, we can use this samsaric object is transformed, during the activity anytime. Dentro de el sistema de la práctica de la sadhana, podemos utilizar varios elementos, varios objetos para lograr esa transformación de la percepción, llegar a comprender la tierra pura de los Budas, etc. Pero dentro de nuestra vida cotidiana podemos también utilizar cualquier objeto que nos provoca confusión, ansiedad, para utilizar el método de la transformación de las percepciones y lograr a un nivel, aunque no entremos profundamente digamos, en esta práctica, solamente el hecho de observar y atentamente en nuestra vida cuáles son esos objetos que nos provocan apego, por ejemplo, o aversión. Esos objetos mismos son elementos que nos permiten hacer la práctica. Es decir, no nos apegamos y ahí los dejamos y decir nos molestan. No, este objeto me molesta, ¿qué hago con él y cómo lo puedo transformar para no sufrir, para sentirme mejor? Creo. Okay, so first we need these instructions to follow. Then you use to this practice become generally, whatever your activity, everything is you can transforming to create the pure perceptions. But I don't understand exactly what you said before, that we can use any object. Any object, like drive the car and be in your home, and use anything, like drinking the water, eating the food, walking in the road, and buy things from the store, working in the factory or in the office, everything you can transform. Yeah. So okay, so you. Sí. Yeah. O sea, nada más que sentí que perdí un punto. So first, okay. De conexión. Any object means like anything, right? Which one you cannot transform? Tell me. Okay, cualquier objeto lo podemos transformar. Cualquier situación la podemos transformar. Ese es el punto. O sea, que dentro de nuestra vida cotidiana, o sea, no hay nada fijo, no hay nada que vayamos a sufrir, o sea, por siempre y por siempre. No hay nada ningún deseo que vaya a permanecer, ni vamos a ser felices todo el tiempo. Entonces, cualquier objeto, cualquier situación, cualquier actividad que hacemos en la vida, hay que saber que la podemos transformar. Okay, so I share with you this followed by the story. When Khenpo Mensa was in the prison, so he shared this to the Garche Rinpoche. He told him he are in the prison, but he don't have anything. This we have created here ritual special objects. This is called special objects. It's represented with Buddha's body, speech, mind. So 5 wisdoms, subduing all these afflictive emotions. This one has 9 points. It's called 9 yanas. 9 different levels. The stupa has top. They're kind of representative. So many enlightening qualities representative. So this is called special object. Okay, entonces volvamos a la historia de Garchin en prisión.
Lo que resulta aquí interesante para relacionarlo con esta posibilidad de transformar cualquier objeto que está a nuestro alrededor. Aquí ahora hemos creado, por ejemplo, un ritual, una situación creando un espacio sagrado a través de objetos rituales, por ejemplo, como el vajra o la campana, que representa el cuerpo, la palabra y la mente de Buda. Y luego tenemos 9 líneas ahí que también están representadas en la estupa y cada una tiene un significado especial dentro de nuestra propia práctica. Bueno, Kempo, Mosel y Gacha Rinpoche no tenían nada de esos objetos en prisión. So then in the present, what he have to do, everything he visualize is special objects. Okay, entonces ahí en prisión, cada objeto y cada situación que estaba a su alrededor, él lo ritualizó y lo volvió un objeto especial. So then special object is like not only that you seeing the object, this object introducing you quality in the nature, enlightening qualities. You recognize enlightening quality. In everything. These objects symbolize, support you, recognize you are Buddha. But only the ritualized objects. All objects. Yeah. Okay. De esta manera él comprendió y aprendió que cualquier objeto en sí, nosotros podemos identificar ese objeto o esa acción con la naturaleza búdica. Okay, so during that time and then in the present, so Kempo means he don't have anything special object, but his thought, which he use everything is offering object, whatever he has. Okay, Monse le dijo a Garchi, utiliza absolutamente cualquier objeto que tú tengas a tu alrededor para tu propia transformación. So the point is his thought and is visualized or is peeling. Y a través de esta transformación de los objetos y de tu percepción, poco a poco de visualizando lo que es la tierra pura de los Budas. So then visualize peeling all object, everything what he have to do, things is offering to the enlightened beings. Y en este proceso de la realización, cualquier objeto y cualquier acción, tú puedes convertirla en una ofrenda para los seres iluminados. So then, during that time in the present, Garcia Rinpoche, he have to create the breaks. Create breaks. The labor camp, is it the labor camp? In the labor camp, the prisoners have to create the breaks. I don't know what's the break. Tenía que construir ladrillos, era un campo de concentración. Bricks. Construía Bricks. El parte del trabajo obligado que Garchi tuvo que hacer durante los 22 años que vivió en prisión, su trabajo era construir ladrillos. So the break when created is like, and the fire is extremely hot. Y sabemos que dentro de la elaboración de los tabiques, bueno, se utiliza el fuego para el cocimiento y obviamente era un calor intenso. Then they have to bring these bricks in the bag, in the carry. So what Garcino, which he visualized all these bricks is offering object carrying. Okay, y luego una vez construidos los ladrillos, pues obviamente tenía que cargarlos y llevarlos de un lugar a otro
Y en esa acción él comenzó a realizar que cada uno de esos ladrillos era una ofrenda que él estaba haciendo a los seres iluminados. So then that perception, the practices become strong and strong. He really fears it's no more in the present, it's everything to become offering. You know, it's like practicing, create. So all the suffering is purified. Entonces él comprendió que a través de esa práctica de la transformación de su propia percepción, cada ofrenda que realizaba era parte de su propia purificación. So now we take the break here. I think break time, right? Okay, so we take break 20 minutes. Then come back to after 20 minutes. Continue, we have to practice. Okay. Vamos a practicar, vamos a tomar un Create a break. receso de 20 minutos y vayamos a construir nuestros tabiques. Break time, create breaks and offering. Y hagamos de nuestro coffee break, de nuestro receso, de nuestro momento, una transformación de nuestras Yeah, in half an hour. Well, I can put it still, but it's fine. I don't worry about it. At least I can have it around you, It's in my open link. You don't need it to break, some people. Everyone enjoy, I think. So it's a good time to see the Mesha and the Rao and the Danila, you're together, family. Can see in the Zoom every day. Thank you, Prabhupada. Yes. You can spend time more than usually in the Zoom, yeah. Yes, it's a small blessing to be able to see them every day. Mesha and Rao, Danila, you all have blessings to connect with the together parents and the daughter. Yes, we are very fortunate. Yeah. Kate is enjoying the beautiful Dharma center with the 1,000 Buddhas.
He don't have to visualize anything. Just everything is there. Lock the eye. That's it. Just don't close eye, open eye. You have everything. I want shoe shopping, so I need to do God Dharma has a big Sangha group, so power of Sangha. Kempo, when you were talking about all the offerings, the music and the water and the food, is that all in little bowls on the altar? Yes. Okay. Yeah, we have everything in the altar. Usually we use 7 bowls, and first 2 is water. Second, third is rice. The third one put the flour. Fourth one you put the incense top of the rice. Then I want to buy socks. then number 1 minute. Number which one? Number so no number 4, 5. Number 5 is water. Is you can put something good simmer into there. Number 6 is rice, and the top there you can put the food, something food. And then number 7 is rice. You can put the top there is something songs, you know, Kongsho, music things. That's it. Thank you. Good.
I want you to be with zone people. And here, everyone is gone. Someone We're have here. to bring Marilyn, you have to show the power to bring back everyone. Oh, okay. Yeah, sure. Nobody listens to me. So I don't know. Could be listening, everyone listening to you. Oh, I see. Can you put something in here? Heavy. Okay. Then there's no falling. There you go. Here. We're here, Kempo. Other question, Campo. Well, there's Mike. Hi, Mike. Okay. Oh, there's Pam. Hi, Pam. Long time no see. Hi. And Jason. Yeah. Hi, Jason. Hi, Linda. Hi, everybody. I haven't seen Daniela. Everybody I haven't seen this morning. Hi, Amanda. See, old faithfuls are here. There's Suzette, Michelle and Raul. EDG, Melissa, everybody's here. Om Bedai Guru Bemai Side Om. 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 Good afternoon, everyone. Good morning. Still here is morning. Okay, so now we're going to the teaching. Page English is everyone I think using different, so I'm not going to tell you the page number. So the main body of the practice, including the three samadhis and the visualization of arising stages follow. So in this, now we're going to do in the teaching this what is in here in this sadhana. So this is called the visualization. Visualization is home within the continuous nature in which all phenomena are avoided without reference point. Bring forth kindness, compassion, and love for all wayfaring beings. So this is the essence, is the cause of the Buddha we creating. So now we have so much distractions in this object. We visualize all these phenomena has become emptiness. Then within the emptiness, we create love, compassion for all other beings. So that's the causes of enlightening, first step. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es el cuerpo principal de la práctica y la visualización de la etapa
emergente. Partimos de la realización de que todo fenómeno es vacío, partimos de una vacuidad y traemos hacia nosotros lo que es la bondad, el amor, la compasión, la bodhicitta. Y lo vamos a hacer no solamente hacia los seres que amamos, los seres que conocemos, sino también hacia los seres que llamamos iracundos. Y vamos a continuar con el proceso de transformación a través de los elementos del espacio, el fuego, la tierra. Y vamos a pensar en el Monte Meru, vamos a pensar en las joyas supremas para llevar a cabo este proceso de transformación. Next, so it's see, noise here is like we transforming, you know, all these impure perceptions. So now we have this samsaric perception is everything dissolved to the emptiness. And then within emptiness, we create a love and compassion for all beings who are deluded in samsara. Then we visualize Yigye Shi means like syllable Shi arise within the emptiness. Okay. Vamos a observar que vamos a hacer esa transformación de todas nuestras emociones conflictivas y todas nuestras limitaciones por nuestros apegos y nuestra ignorancia, y lo vamos a transformar en bodhicitta, en amor, compasión, teniendo de frente a todos los seres iluminados, a los seres divinos. So in this syllable visualization is a purifying causes of this world. When created, this world is followed by the, you know, 5 elements create, then this world is arise. So using this syllable is causes of the world, this whole world, the universal impure is purifying. A través de la sílaba Shri vamos a realizar ese proceso de transformación de lo impuro hacia lo puro. So we visualize the first syllable, then arise become E, Yam, Ram, Pam, Som. So that's a representative 5 elements. Vamos ahora a visualizar la sílaba Shri, que se va a transformar en los 5 elementos de tierra, agua, fuego y espacio, viento y espacio. So this each syllable is representative is space, wind, fire, water, earth. So this is right now this world is many like beginning is emptiness, nothing exists. So it's a space. Then wind, then comes, you know, lots of wind gathering, and then fire, water, earth, all this stack by stack together. It's this universal arise. Okay, partimos de el concepto de la vacuidad y para nosotros, para observarlo de una manera sencilla, nos imaginamos el espacio en donde no hay nada. Poco a poco ese espacio se va condensando y tenemos el viento, y luego tenemos el fuego, y tenemos el agua, y finalmente tenemos la tierra, en ese proceso de transformación de cada uno de estos elementos, partiendo de la vacuidad hasta la consolidación de lo más firme y sólido que es la tierra. The point is, you know, this meditation is introduced to universal. Impure universal is transforming.
create a pure universal, pure perception. That's why we visualize this syllable, and then syllables representing 5 elements. The 5 elements and the top, the spirit mountain, middle, precious jewels, is this universal. Utilizando estos 5 elementos que poco a poco, o sea, dentro de su propio proceso, los vamos a ir purificando, vamos a llegar hasta la imagen del monte Meru, partiendo de la sílaba Shri, insisto, vamos a llegar a través de la conformación desde el espacio, la vacuidad, hasta la conformación de cada uno de los 5 elementos, llegando hasta el Palacio Celestial, hasta el Monte Meru, el Palacio Celestial y todos los elementos que conforman las joyas preciosas. And then we visualize the lotus flower in the center. Then in the center of a lotus flower, we visualize the Vajra. It's called the Vajra, at the home of the Vajra as a drum. Y luego observamos, realizamos una flor de loto, y esa desde el centro de la flor de loto aparece Vajra. Just to wait a little bit. Yes. Meaning you are not saying Vajradhara on top of the. Vajra is in this one. The Vajra. Yeah. En medio de la flor de loto observamos un Vajra. So then this Vajra is a drum. Drum, also the letter drum syllable. So which transform into precious, immeasurable palace. The drum syllables become transformed to the Buddha's palace. La sílaba drum que surge del doble Vajra se transforma en el Palacio Celestial. The point is this syllable is each syllable is purification. Cada una de las sílabas que conforman el mantra que va apareciendo en esta realización desde la vacuidad hasta la aparición de la imagen del Buda, corresponden cada una a, no corresponden, sino que cada una es un elemento de purificación. So what is POV purifying is we are attached to this universal, and then we are attached to our home. Then we are attached to our body. Recordemos que en este mundo samsárico estamos apegados a nuestras propiedades, empezando por nuestro propio cuerpo, nuestra casa, nuestras familias, nuestra manera de relacionarnos con el mundo siempre es apegado. The drum syllable is a purification for the attached to our house. La sílaba drum es la purificación del apego hacia nuestro hogar. We visualize, we purify attached to our this whole universal, and then we purify attached to our home. So use drum syllable, visualize Buddha's palace. We visualize this whole environment and this universe as Buddha's pure line that antidote purify this impure perception. Cuando repetimos la sílaba drum,
Estamos purificando a través de la visualización del Palacio Celestial, estamos purificando nuestro apego hacia el hogar. Y si observamos el Palacio Celestial y la habitación búdica como el espacio completo, el universo completo que nos rodea, nos va a permitir cambiar esa percepción de nuestro apego utilizando esta visualización para comprender que el apego que tenemos por nuestro hogar, utilizando la percepción del Palacio Celestial y el hogar búdico, nos va a permitir ese desapego, esa transformación de nuestra percepción objetual de lo que es nuestro hogar y logrará ser transformada esa percepción de nuestro apego. So the Buddha palace has a protection sphere. Then inside the palace, we visualize is a lotus, and then top the sun and the moon. Adentro, visualizamos ya que estamos adentro del Palacio Celestial y en el centro vamos a observar una flor de loto y que está colocada encima del sol y la luna. So the lotus is purification, purify the mother's womb. El loto nos permite la purificación de nuestra relación con el útero materno. Sun and the moon is father's essence, mother's essence. Impure is transformed. La percepción de la energía masculina de nuestro padre y la energía femenina de nuestra madre se llevan a cabo en esta imagen del sol, la luna y la flor de loto. So this lotus, sun, and the moon visualization is purifying our birth karmic imprints. Esta visualización de el loto, la luna y el sol es la purificación de nuestras huellas kármicas de nuestro nacimiento. So then it's my own awareness is the form of a casual syllable Shi. Then we visualize the Shi syllable. Shi syllable is purifying our mind, is enter into, mother's womb. So then take the birth. So the Shi is like representative of our conscious. So in pure conscious, taking birth is purifying through the Buddha's body. Taking birth, Buddha's body, not taking, impure ordinary body. Cuando nacemos, nacemos por estas huellas kármicas con un cuerpo impuro. Al repetir y visualizar la sílaba Shri, podemos purificar ese nacimiento impuro al convertirnos en el propio nacimiento búdico a través de la realización de la conciencia que representa la sílaba Shri. So think about it, when we die, we are taking birth because our very strong karmic imprints. We are attached to this universe. We are attached to our home. So we are attached to taking the birth again, samsaric birth. So that's why this visualization, meditation is purifying all these birth karmic imprints. And then we celebrate Shi is transforming the Buddha's body. La sílaba Shri en sí corresponde a la transformación del cuerpo búdico.
es importante observar la realización que se lleva a cabo durante la meditación de esta práctica con objeto de lograr esa identificación con el cuerpo búdico y al repetir la sílaba Shri lograr purificar todas las huellas kármicas de nuestro nacimiento. So first syllable is my own awareness in the form of the casual syllable Shi. So it's transformed into myself, appearing as the lotus bone means first syllable is transformed to the become Padmasambhava. And our mind is the first syllable become transformed to our body is visualize our self is Padmasambhava. La sílaba Shri nos permite, la repetición de la sílaba Shri nos permite transformar nuestra, o sea, realizar nuestra propia budeidad a través de nuestra propia purificación a fin de lograr la visualización y la integración con la figura búdica y la conciencia búdica. So then taking this meditation, transforming it goes like one lifetime, when we die, all this impure perception is removed. So taking the birth is not taking the samsaric birth, it's become taking birth in the enlightening form. It's enlightenment in the bardo. Okay. Cuando logramos a través de nuestra mente meditativa y nuestra práctica meditativa llevar a cabo esta realización del cuerpo búdico dentro de nuestro propio cuerpo, es decir, cuando comprendemos nuestra propia budeidad, ya sea a través de la unificación con Padmasambhava o con cualquier otra deidad, ese proceso de cambio de la percepción de la conciencia, esa purificación de nuestras huellas kármicas que nos han llevado a vivir en el samsara, cuando logramos a lo largo de nuestra práctica espiritual entrar en ese proceso purificatorio que nos permite reconocer nuestra propia budeidad, en el momento de la muerte, eso y pasando al bardo siguiente de nuestro próximo nacimiento, nos va a permitir nacer dentro de una conciencia búdica en donde no necesariamente o ya no tendremos que regresar al mundo samsárico debido a que hemos logrado purificar las huellas kármicas a través de un trabajo de una práctica meditativa en este tipo de sadhana, en donde a través de la generación de la imagen búdica y posteriormente la realización de nuestra propia budeidad, lograremos en el momento de la muerte pasar a un estadio búdico. So in this practice, we have to use to meditators, habituate every day into the pure perception create. And then the 24 hours, we no need to think about one lifetime, 24 hours. So same is like one lifetime, cyclic existence. Daytime you practice yadam deity, visualize. When you go for sleep, it's the same, it's death. So then when in the bardo,
you have all the appearance is pure perceptions, no any kind of negative, frightening, suffering perceptions in the bardo. Then when you're taking the birth, ordinary beings take, samsaric birth, but this realizers take birth in the dreaming, in the dream is also when you wake. Sorry about it, let's don't misunderstand. I'm talking about the dream and the bardo, two things there. So when we go for sleep, it's the same as death. Yeah. And then the meditators dying, they go for sleep is in the meditation, visualize the yadams and go for sleep. Vamos a imaginar que en nuestro proceso de meditación de las deidades guía, cualquiera que sea nuestra deidad que elegimos para meditar, tratemos de pensar que no este contacto, esta relación íntima, unificadora que llevamos a cabo con la deidad, no solamente sucede en el momento en que estamos sentados meditando. Tratemos de pensar que es una relación que se va extendiendo durante las 24 horas. Y pensemos que concibamos nuestro día a día como el momento en el que nos vamos a dormir y entramos en un sueño profundo. Pensemos que ese es un momento de la muerte. So the meditators go for sleep. It's the not falling sleep is the same with ordinary beings deluded, dreaming again, negativity. When they fall asleep, they're really into the become pure perceptions. So there, in Tibet, we yogi, meditator, this Yadam Dedi practitioners wrote the journey in the dreaming nighttime. So then they go into true pure place. They go directly to the Padmasambhava pure line, whole night. Okay, just a moment. Al ir a la cama, al ir a dormir, probablemente los seres ordinarios, bueno, nos entregamos al sueño y podemos tener todo tipo de percepciones samsáricas. Dormimos y soñamos prácticamente lo mismo que vivimos en nuestra vigilia, con la diferencia que estamos dormidos y también estamos dormidos. Pero los meditadores avanzados, antes de irse a dormir, hacen es la realización de este contacto con su guía, o en este caso Padmasambhava, y entonces todo el proceso del sueño es un proceso de purificación. So then, there in the world, the meditator practitioners do not recognize each other, don't know each other, but they meet the journey, sometimes they meet in the Pure Line, and the Padmasambhava's Pure Line. They talk about, I meet this person in there. So he was there, and Dakini is like receiving us and then opening the door and went to see Padmasambhava, and Padmasambhava with this person is in there. So they have a box like that, their own journey. So that is, I think, it's the same as like virtual reality, virtual, right? Yeah, virtual reality, their own perception. So whole journey, whole night is like go to in this Pure Line. And then the wake up is the not really wake up, same is ordinary beings, I. So when they wake up, it's like the meditators arise in the same, here is Padmasambhava. Yeah. Okay. Cuando los meditadores avanzados entran en el estado o en el bardo del sueño, entran en la tierra pura de Padmasambhava. Muy probablemente ahí
encontrarse o nos encontramos con seres que en la vigilia, en la vida cotidiana probablemente no conozcamos, pero es un espacio en donde podemos encontrar a seres que tiempo después reconocemos y aunque no los hayamos conocido, por decirlo, en esta vida, de alguna manera los reconocemos y tenemos cosas en común. Eso que tenemos en común con esos seres es precisamente este espacio de la tierra pura de Padmasambhava, en donde los meditadores entran durante el sueño y al despertar estando conservando ese estado búdico, pues de alguna manera despiertan dentro del propio cuerpo, unificado con su propio cuerpo de Padmasambhava. So you long as when waking up that time and not waking up I and the self, so you waking up arise in the Buddha, which yidam that you practice. So that yidam is effort in your mind, and you become thinking about that yidam is inseparable with you arising in the morning, waking up. So that person has 100% can be enlightening in the Pardo. So they don't have to take another birth again. Estos meditadores al despertar despiertan ya en esa identificación con su guía en particular, con el guía que practiquen. Hay quien practica Padmasambhava, hay quien practica Tara Blanca, Amitabha, cualquiera que sea su Buda o su guru raíz. Una persona ordinaria despertaría yo, María, una persona realizada durante el sueño en el proceso de identificación con la deidad, despierta como la propia deidad. Y esta percepción es una percepción que se va afinando y fortaleciendo a través de la práctica meditativa, de manera que al morir y entrar nuevamente al bardo del nacimiento, no regresará como una persona ordinaria que otra vez tiene que vivir dentro del samsara. So this practice, then we can, transform, create ourselves, Padmasambhava. We don't need to think example like whole life, one day, each moment, you can become Padmasambhava. So when you really into this practice, you meditate, yourself is transformed to Padmasambhava. In that moment, you are Padmasambhava. So that perception, our karmic imprint or habituate, we have to use to and create more strong and strong. El proceso de la unidad no dual, digamos, con nuestro guía, se va dando a través de una práctica en donde no concebimos nuestra vida como un todo y de repente en ese todo ya nos convertimos en nuestra deidad. Es un proceso que no necesariamente fragmentado, pero si vamos concibiendo nuestra vida como pequeños y distintos momentos, lo que nuestra práctica cotidiana nos lleva a concebir es que en cada uno de esos pequeños momentos es donde nos vamos identificando con nuestro guía. No es un proceso que se dé de la noche a la mañana y que sea de la nada al todo,
sino son estos momentos que se van uniendo y que conforman nuestra vida, y en donde cada uno de esos momentos son en donde nos vamos identificando, y en ese proceso de poco a poco llega un momento en que si unimos todos esos puntos distintos de nuestra vida, ya estará completamente integrado ese proceso de no proceso, esa identificación de no dualidad con nuestra deidad personal. So this meditation is called the self-generations. We have become, into ourself is visualized Padmasambhava. So then during that meditation, like you really have to looking into your own nature. Your nature, the Padmasambhava, Buddha, Padmasambhava nature is become inseparable, mind connection. Not only thinking about the body. So you really into your nature and visualize the Padmasambhava. The Padmasambhava is appeared in your mind. Is your mind, Padmasambhava, inseparable. So that's called self-generation. We have become inseparable with Buddha. Este proceso lo llamamos de autogeneración. Ahora, es un proceso que se va conformando poco a poco. En un primer momento observamos, visualizamos el cuerpo de Buda, el cuerpo de Padmasambhava, y entonces entramos en un proceso de reconocimiento de nuestro propio cuerpo como el cuerpo de Padmasambhava. Sin embargo, la siguiente etapa, no nivel, etapa, sería identificarnos también con la mente de Padmasambhava y saber que la mente de Padmasambhava es nuestra propia mente. ¿Y cómo logramos eso? A través de un proceso de generación y de autogeneración dentro de nosotros, porque Padmasambhava, su mente, su cuerpo, ¿no? Sus manifestaciones de Manakaya, Sambhodakaya, energía, etc., ahí están. Pero lo que vamos ahora a generar es esa autoconcepción dentro de nosotros mismos de el cuerpo y la mente del Buda como nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente. So then we think, what means Buddha's mind, Padmasambhava's mind, and our mind inseparable? So you can think that the point is when you are into nature, no draw. So that is Buddha's mind, non-dualistic. When you are deluded, this is called samsaric mind, samsara. So its difference is then you can deluded, that time we are ordinary samsaric beings. When you are in the nature, non-dualistic, that time you are Buddha. So you can be any Buddha, which sadhana, meditation you using, you can be that Buddha. Tenemos de comprender que nuestra mente y la mente del Buda son inseparables. Entonces, cuando realmente entendemos esta inseparabilidad, podemos empezar a comprender lo que es la no dualidad. Una vez que podemos comprender esa inseparabilidad entre el Buda y nosotros, vamos a poder ir más allá de una mente ordinaria en donde el Buda es uno y yo, o el practicante, el meditador, es otro. Ese es un concepto de dualidad. Allá está el Buda, el practicante está aquí. Lograr esa unificación es proceder a comprender lo que es la no dualidad. La mente de Buda
no está separada de mi mente. La mente del Buda y mi mente es la misma. So this practice we already talked the transforming. The reason is in this universal, all this samsara is truly no exist because we create our perception. So that's why we can transform these impure perceptions, pure perceptions. La posibilidad de poder transformar las percepciones impuras en puras se lleva a cabo cuando comprendemos que nuestras percepciones ordinarias son creadas por nosotros mismos. Es decir, nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, pero eso no le da realización ni significa que nuestras percepciones no sean ordinarias, porque están marcadas por esa dualidad. En el momento en que nosotros podemos comprender que nuestras percepciones ordinarias no son la percepción búdica, en ese momento podemos entrar, digamos, como en otro estado de conciencia y nos acercamos a lo que podría ser la realización de la conciencia búdica. So when we are into our own nature states, during that time, we are Padmasambhava at that moment. So now we using this sadhana, we also visualize the Padmasambhava in front of us too. So the Padmasambhava with other like eight manifestation Padmasambhava or any other Buddhas. So then, okay. Cuando hemos logrado cambiar esa percepción de lo ordinario a lo búdico, entonces podemos decir que hay esta unificación y entonces ahí yo soy Padmasambhava. A través de la práctica de esta sadhana, en realidad esta sadhana, o digamos el modelo de esta sadhana, el patrón de esta sadhana, los pasos que uno va siguiendo, nos permiten llegar a esa identificación no dual con cualquiera de los yidams o de las deidades que estemos practicando. En este caso es Padmasambhava. Yo me uno y yo soy lo mismo que Padmasambhava. Y no obviamente desde un espíritu egoico, sino nada más a partir de la comprensión de que la mente de Padmasambhava y mi mente o la de cualquier otra deidad que estemos practicando es exactamente la misma. Y si estamos practicando esta deidad o esta u otra, en realidad es el mismo Buda. So we visualize the Padmasambhava and the retinue in front. This Buddha's, Om is forehead, Om syllable, is throat, red syllable. Home is in the heart, blue home syllable. The leg letter is go to in the pure lane, inviting wisdom Padmasambhava and the retinues, dissolving to, front visualization and dissolving to our self-visualization. Vamos a visualizar entonces a Padmasambhava enfrente de nosotros, hagámoslo. Visualizamos el séquito de Budas, Dakas, Dakinis, Bodhisattvas que lo acompañan. Y entonces nosotros enfrente de Padmasambhava vamos a visualizar la sílaba Om de color blanco en la frente que corresponde al cuerpo de Buda, al cuerpo de Padmasambhava. Visualicemos la sílaba en la garganta que corresponde a la palabra de Padmasambhava de color rojo y visualicemos
en el centro de nuestro pecho, que viene desde el centro del pecho de Padmasambhava, la sílaba Hom de color azul. Then we, dissolving this all the Buddha, the enlightened beings dissolving to our body, speech, mind, visualizing. So during that time, many meditator has experienced, become they forget all these samsaric perceptions. They change 100% to pure perception, and they go into sometimes like their own journey, virtual reality perception too. That kind of many happen too sometimes during the practice time. Durante este momento de la práctica, sabemos que muchos meditadores solamente por llegar a este punto de identificación y de recibir y de intercambiar estos tres centros con Padmasambhava, ya logran un cambio dentro de las percepciones, dentro de sus percepciones, volviéndolas de impuras a puras. So this sadhana is come from Pema Lingpa and his discovered sadhana, and then Digong Dharmakirta, Digong Dharmakirta, another the Digong Kaju lineage holder Dharmakirta. He make very simple, easy way practice for this sadhana. So this both has journey in the pure line. That the both has different visions and the perceptions, their own biography. Esta sadhana ha llegado a través de una serie de maestros hasta nosotros, y el último logró hacer una simplificación de la sadhana con objeto de facilitar al practicante cambio en su percepción. Okay, so now we're going to practice this visualization. We're going to do Spanish and English together first. Yes, can you do the Spanish? Yeah. Page 146. En la naturaleza continua en la que todo fenómeno es vacío y sin punto de referencia, Home. yo traigo Within bondad, the continuous nature in which all phenomena are void and without reference point, I bring forth kindness, compassion, and love for all wayfaring beings. From the casual syllable Ri arise E, Yam, Ram, Bam, Lam, and Sum, which respectively transform into space, wind, fire, water, earth, and the supreme mountain made of precious jewels. At its core is a multi-viewed lotus, in the center of which is the crossed Vajra. At the hub of the Vajra is a broom, which transforms into a precious, immeasurable palace, endowed with all the characteristics light rays flare forth from it. Within the surrounding protection sphere, upon a multicolored lotus, sun, and moon, is my own awareness in the form of the causal syllable Ri. It transforms into myself, appearing as a lotus born, white with a tinge of red, possessing the youthful splendor of a boy. My right hand holds a Vajra at the heart, the left one placed in equipoise below the navel holds a skull cup filled with nectar. My head is adorned with a lotus hat, a vulture feather, silken strips, and mirror emanating rays of light. I am robed in a brocade cloak, red silken dharma robes, and a blue gown. Various golden ornaments adorn my ears, hands, feet, neck, and waist. I am majestically poised in the Vajra position.
with a trident held in the crook of my left arm. I am surrounded by a host of Trodrinkwal Sal's 4 classes, the 8 manifestations of Guru Rinpoche, spiritual heroes, sky dancers, servants, Dharma guardians, and haughty spirits, gathering like rain clouds in the sky. From the body, speech, and mind of the deities visualized in this way, light shines forth and invites the Lama, who is the embodiment of the 3 roots, to come from the supreme continent of Kamara in the southwest. The Lama then dissolves into me. Tibetan together. So home origin, and we chant the Spanish, English, and Nate, can you do the home origin? Where is it? Come here. So first chant the Tibetan English, this English and Spanish together. Home in the northwest border of Uddiyana, in the pollen heart of a lotus, you attain the marvelous, most excellent accomplishment, renowned as the lotus born. You are surrounded by a retinue of male and female sky dancers. As I practice following in your footsteps, I pray you will come here to bestow your blessings. Vajra Samaya.
English? Yeah, for 2 times or 1 time? up to you. Why don't you do the Tibetan first? English first? Yeah. On the northwest of Oregon, in the heart of a loading, you attain wondrous city. Padmakara, you're known as, surrounded by Dakini. Following you, we practice. Please come and lend your blessing. Guru Padmasambhava. Thank you. Thanks, Meg. So now we do the Tibetan. Orje yorje nuzan zan pe mai gezar dombola yamze joge ngudom ni pe man jong ne jezra kor de bawon han de go chi je jeze da jozer sing je lozer jesus benza sama English Tibetan next. Who, It's finished. please remain with the center of the splendid and wondrous palace, emanating bodies equal to the number of atoms in the world. We pay homage with faithful body, speech, and mind. This next prayer is called we offerings, the inverted Padmasambhava and his retinues mentally, offering seeds to Padmasambhava. And then the Padmasambhava and the retinues be in the front of us, sit into the chair or, cushion, and we doing prostration to the Padmasambhava. So that's the prayer. La siguiente es plegaria. Nos observamos a nosotros mismos enfrente de Padmasambhava y de todo su séquito, y en agradecimiento y en súplica hacemos postraciones al Guru, al Buda Padmasambhava y a todo su séquito de Dakas, Akinis, Bodhisattvas. No chant Tibetan. Oh, Yarye Jede Zebebe Jebede La Yozo So Daja Gozo Nawaye Lejo Saje O Samaya Dejale Ade Boho Dade Zao. Coming for the, in
front of us, all these enlightened beings. We're offering seed, we did the post stations. So now we offering things. Offering is followed by this morning, I explained outer level offering, and then go into the inner level offerings, then go into the sacred level offerings, 3 different level offerings here, this prayer. A través de esta plegaria vamos a ofrecer distintas ofrendas, las que son a un nivel externo, a un nivel interno y las correspondientes a las secretas, las ofrendas secretas. Una vez que hemos realizado ya el agradecimiento, la súplica y las postraciones. No English and Spanish together. I offer water to drink, water to bathe, the feet, flowers, incense, oil lamps, scented water, food, and music, such as that of drums and conch shells. I offer supreme medicine of the 8 root and 1,000 subsidiary ingredients, rakta, formed of causes and conditions, and an embellished torma. The Yabyum union is the greatest bliss, symbolizing the absolute truth, innate bliss and emptiness. Please accept this wondrous offering. No Tibetan. Oi yo yaze be do be mar he te da yarze da na dong ro me ju ba bo sa je dong jar mi je ju je je jar we ra da da ba le je de ju ba bo ya yo nyom yo ga de jo me don de dong de je je me zong ju ba je so so argam pa deng be be de be alo ge ge de de be shada punza o pinza merta marata ma balinda gaye andra gaya mama. Prayers to Padmasambhava and the enlightened beings. The prayers is here. Homage prayers to Guru's body, speech, and the Guru's like body. This is the way thing. The what means Buddha's body. Buddha's body is emptiness. What is our own form body is physical, self-grasping, mara of form body. So. Ok, aquí lo que nos invita a comprender esta plegaria es que el cuerpo de Buda es la vacuidad completa, es el vacío completo, comparado con nuestro cuerpo ordinario, nuestro cuerpo puro, repleto de materia impura, percepciones impuras, apegos, aversiones, ignorancia. So when you have self-grasping and thinking about I, then attached to our form body, that time is we are ordinary beings. Nos mantendremos como seres ordinarios mientras sigamos apegados a nuestros condicionamientos, a nuestras emociones conflictivas, a nuestra ignorancia. Si no logramos purificar estos apegos, aversiones e ignorancia, nos mantendremos indefinidamente como seres ordinarios. So ordinary form, then bring all the obstacles. Todas las formas ordinarias lo que nos traen son obstáculos. So when you meditate, you're really into your nature
and then you really feel you are not truly exist. Y cuando meditamos, entramos verdaderamente en contacto con lo que somos. Entramos en contacto con nuestro verdadero ser, más allá de nuestros miedos y nuestros condicionamientos. So when you are in there, but you really see no exist, so that moment we are Buddha's form body. Then during the moment, you're no fixation to your own anything. So, Cuando estamos en ese momento de la meditación, logramos eliminar todas esas fijaciones que nos hacen concebirnos a nosotros mismos inamovibles, fijos, incambiantes. Cuando entramos en este proceso, en esta etapa de la meditación, logramos poco a poco eliminar estos conceptos ordinarios y entrar en una percepción respecto a la naturaleza búdica. So then Guru's speech is hearing the song is empty, emptiness is song is no other than emptiness. So that moment, when Guru's song means no attached to, no fixation to the words. La palabra del Buda nos enseña a no tener apegos ni fijarnos, no de fijarnos, sino de tener esta fijación con respecto a nuestra propia palabra. Poco a poco, si nos vamos identificando con la palabra de Buda, con la palabra del Dharma, nos damos cuenta que no tiene sentido que nos fijemos como nos apegamos a nuestra propia palabra. So when we are fixation attached to the song, the moment, then we are ordinary. So now you no longer attached to fixation to the song, and then we are Buddha's song, enlightening song. Para poder acceder al sonido búdico, que lo representamos, por ejemplo, en los mantras, la única manera de llegar verdaderamente a esa purificación y al contacto con ese sonido puro búdico es a través de desapegarnos de lo que consideramos el sonido mundano, el sonido ordinario de nuestras palabras, de nuestro propio discurso impuro. Then Guru's mind, when you are deluded, subject and object, that time our mind is ordinary mind. When you are not deluded, you are into the nature mind. My nature mind is empty, clear, present, is always there. So that moment you are Guru. Si observamos nuestra mente constantemente está brincando de un lado a otro, es una mente dual, separada. Acceder a la mente búdica es poder acceder a una mente tranquila, clara, precisa, vacía, y cuando estamos ahí, adquirimos la mente del Guru. Somos la mente del Guru. So the ultra level Guru who has this quality, so we pray to them, who has form, bodies, recognize, realize emptiness, who no fixation to the song, who recognize true nature mind, that person is Guru. So we supplication to them. Inner level, we have to look to our own, situation. So when you fixate to your form body, that moment we are ordinary. So you no longer fixate to your form body, you really recognize your form is empty, emptiness, not truly exist. At that moment you are
Buddha's form body and enlightening form. Mientras hacemos nuestras súplicas a lo que podríamos llamar el guru externo, o sea, antes de o incluso después de visualizar al guru o al Buda, nos damos cuenta que todavía tenemos fijaciones porque las estamos poniendo afuera, todas las súplicas estamos haciendo hacia un guru que de alguna manera sigue siendo externo. Esa sería una práctica externa. Cuando comprendemos que el guru es interno, cuando llegamos a tocar a nuestro propio guru, nos damos cuenta que no tiene una sustancia material que es insustancial, que es puro, que es claro. En ese momento es que hemos concebido ya nuestro ser interno como el propio ser búdico. Hemos comprendido que ya estamos en la mente de Buda, que es inseparable de nuestra propia mente. Pero mientras no lleguemos a interiorizar esa práctica Can you adjust your camera? para poder comprender la vacuidad Adjust your de camera, todos los please. fenómenos y la vacuidad de nuestra propia mente, seguiremos Little bit siendo more. ordinarios y nuestra práctica meditativa se mantendrá a ese nivel externo. Sorry about that. I didn't know that my camera is wrong direction. So then here, said the most important is homage to praise to Guru's mind. So we are homaging to Guru's body, speech, and mind. Who has this quality, we homage to them. So then when we are into this practice, you know, when you are into this nature or in this practice, that moment we are Guru. Ourself is Guru. So it's called inner Guru. We have to create our own inner Guru. Cuando estamos en este punto, estamos homenajeando a los Budas, estamos homenajeando la comprensión que hemos adquirido acerca de lo que es el Guru externo. Sin embargo, proseguir con una práctica cada vez más profunda, cada vez más interna, a través de la meditación y las sadhanas que podamos realizar con nuestras deidades, iremos comprendiendo poco a poco e iremos cultivando lo que es el guru interno. Cuando podemos identificar las características del guru externo con nuestras propias características internas, es que hemos ya concebido al guru interno y entonces ya no hay separación cual ninguna entre el guru externo y el guru interno. So when we practice this time, praise to Guru's body, speech, mind, sometimes practitioners get confused. Looking to the form, or this form is emptiness. Looking to my body, or my body is not exist, emptiness. So you thinking, create that perception is called delusion again. Not really recognizing. The point is, form is empty. Emptiness of form means when you are really into your nature, that moment you just naturally, this all form is emptiness. You don't have to think about one by one. Okay, so this object is emptiness. So a kind of fixation to this object is emptiness. So that is conceptual thoughts. The point is that whatever seeing form, no fixation, no attached to that object, you are into your nature, then all form is Buddha's form.
Ok. Cuando somos practicantes iniciales, principiantes, podemos confundirnos con respecto al concepto del vacío y la vacuidad. Nos cuesta trabajo pensar que un objeto es vacío. Nos cuesta trabajo, podemos conceptualmente pensar que el cuerpo o la mente o la palabra de Buda son vacíos. Pero cuando queremos hacer esta identificación no dual, pues nos damos cuenta que nuestro cuerpo no es vacío, ni nuestra palabra, ni nuestra mente. Pero ese pensamiento es un engaño, es una ilusión también. Entonces, lo que... Once again, Mm. explain to me. We are on the illusion Yes. of we or the objects not being empty. So how is it that we realize that Buddha's mind and body and work are empty? We are as beginners. Beginners. Yeah. What do you mean? Practitioners. Okay. Beginners. Yeah. Because I'm explaining that maybe as beginners we get confused about the emptiness of things. So I just need your second part of the. Of the thought. So in this the practice is a kind of more higher level meditators. Yeah. Sí, es que esa parte de la práctica es como haber adquirido ya un nivel un poco más elevado dentro de la práctica meditativa. Hablar de la vacuidad, hablar de la interdependencia, de alguna manera implica haber alcanzado cierto espacio de meditación. Sin embargo, lo que podríamos decir en este momento es que es difícil para nosotros comprender la vacuidad en un objeto porque estamos dándole un sentido de permanencia. O sea, este objeto ahí está y tiene cuerpo y permanece, lo mismo que nuestro propio cuerpo. Y así suponemos que nuestras emociones y nuestra mente igual. Pero en realidad lo que debemos de comprender es que esa es una ilusión. Porque nada se mantiene, absolutamente nada se mantiene permanente. Y cuando empezamos a concebir el tema de la impermanencia, es cuando nos vamos acercando un poco a empezar a comprender lo que es el sentido de la vacuidad para el budismo. Mientras sigamos apegados a la ilusión de la permanencia, difícilmente vamos a poder llegar a comprender el concepto de lo que está vacío, porque lo que está vacío no tiene ninguna permanencia. So where we are, the body, speech, Yes. mind, right? Sí. Which one? Yeah, I mean, which one finish? You talked body, speech, right? Now explaining the speech, right? Yeah. So now it's mind, yeah? Yeah. Okay. We are going now to mind. Okay. O sea, lo que traduje de alguna manera es en el caso de el Buda, su cuerpo es vacuidad, su palabra es vacuidad, y ahora vamos a la mente búdica. So yeah, your question is beginner people can be confused. So example here, home homage to the press to Guru's mind, void yet clear and clear yet void. Yeah. So you think Gurus means ultra level person, someone. Yeah. The teacher or Padmasambhava or
you know, some special teachers, we think about, oh, that person's mind is kind of the same as a light bulb, because it's a color, it's a light, right? You know, you think that is author is misunderstood. Ajá. Una de las confusiones que más frecuentes que tenemos cuando estamos observando a los maestros, a los budas como seres iluminados, nos estamos imaginando que sus mentes son como un relámpago de claridad, pero ahí también hay una ilusión. Yeah, this is like we're talking about our nature. Y eso se debe a nuestra propia naturaleza, So a nuestra naturaleza ordinaria, que vemos las cosas así. Our true guru is our own nature. Nuestro verdadero gurú o nuestro gurú interno es nuestra verdadera naturaleza. Pero para entrar en contacto con ese gurú interno tenemos que comprender cuál es nuestra naturaleza primordial. So the true guru, our nature is always present. Bueno, esto ya es una fórmula. Comprender nuestra naturaleza primordial es comprender el presente. Todo está en el presente. Nuestra mente, todo, nuestra verdadera naturaleza es el momento actual, el momento presente. So there's a explain, you know, talking about the nature mind is clear, empty, insufferable. It's described, you know, kind of explain. But when you meditate, and this explain is cannot be same exactly. Podemos poner palabras que generalmente son conceptos, ¿no? Como la mente vacía, la mente inseparable de la nuestra búdica, la mente clara, en realidad como son conceptos de nuestra propia de nuestra propia mente ordinaria, pues resultan confusos. So when you meditate, you are in your nature. The nature is always present, clearly there. It's not any longer fixation to any object. Cuando realmente logramos una meditación profunda y sobre todo, este es un aliciente para los que empiezan a meditar. Cuando logramos entrar en un proceso o en un estado profundo o un poco más profundo de la meditación, es el momento en que logramos desapegarnos un poco de todos nuestros pensamientos, dando lugar a otro, y solamente nos sentimos que estamos en el momento presente. So here is a talking about empty means no need to think about the nothingness there. Empty means like you really into your natural state, no longer anything fixation, grasping object. That time everything is not exist for you. Hay que tener también claridad respecto al concepto de estar vacío o de la vacuidad. Estamos entendiendo por ese concepto únicamente el momento en el que nos encontramos presentes, en donde todo está fluyendo, lo permitimos así y no nos fijamos, es decir, no nos apegamos ni a conceptos, ni a emociones, ni a los apegos que normalmente tenemos. Mientras nos sigamos apegando durante la meditación, difícilmente vamos a poder comprender que nuestra mente, si solamente está en el momento presente, dejando fluir todo lo que sucede, en ese momento nuestra mente está vacía. Okay, so now we're going to do this prayer, English and Spanish first. Homenaje y alabanza al cuerpo. Homage and praise to the Guru's body, appearing yet void, void yet appearing,
Ah, homage and praise to the Guru's speech. Heard yet void, void yet heard. Home, homage and praise to the Guru's mind. Void yet clear, clear yet void. Praise to you who is endowed with the infinite attributes and trained beings with enlightened deeds. Está dotado de atributos infinitos y entrenas a seres con obras iluminadas. Om Na Ye Dong La Dong Ye Na La De Ge La Sa Sa Du Ai Ra Ye Dong La Dong Ye Ra La Me Song La Sa Sa Du Om Dong Ye Sa La Sa Ye Dong La Me Do La Sa Sa Du Yong De Da Ye Ma Wai Ju Ten Le Ro Wa De La Du. Next is called the mantra garland. So it's very similar. We already talked this praise to the Buddha. Whatever seeing form is visualized Guru's form. We can visualize Padmasambhava always in the mind. All this form is Padmasambhava's form. Hearing song, is visualized or the song is transformed to the mantra Om Om Benzanguru Pemasede Om. The song is no longer distracting to you, no object of samsara. Then mind is always into the nature states, so that's called Guru's mind, and then chant the mantra. Vamos a hacer ahora la exhortación, aquí tenemos así, de la oración mágica. Aquí donde nos vamos a colocar para que realmente sea un proceso mágico, es que teniendo al Guru Padmasambhava frente a nosotros, nos vamos a imaginar que absolutamente todos los seres sintientes, incluyéndonos a nosotros, tienen el cuerpo del Guru. Luego vamos a observar que absolutamente todas las palabras y todos los sonidos que escuchamos alrededor son el mantra del Guru. Y luego nos vamos a imaginar que la mente del Guru es la mente búdica que pertenece y que identifica a todos los seres sintientes. Entonces es un proceso alquímico, es un proceso mágico. Nosotros vamos a ponernos en servicio y así como concebimos estas cualidades búdicas dentro de nosotros, ahora esas cualidades las vamos a dar hacia los demás y vamos a concebir el cuerpo de todos y los sonidos como el mantra secreto y la mente del Buda perteneciendo a la mente de todos los seres sintientes. So now chant the English, Tibetan, Spanish together. All appearances of the Guru's form, primordially existing. How incredible. All sounds are the Guru's speech. Indivisible wind and mantra is the sound of the nada. All thoughts are the Guru's mind, originally pure within primordial Dharmakaya. The billion-fold universe proclaims the natural sound of the mantra. By sending out rays of light, the purpose of transcendent beings is accomplished. By gathering it back, it merges with the space of the mother. Visualize and practice until clarity is achieved. Do not stop until accomplishment is attained.
meditate together. Om Nawa Damje Lamega Done Juba La La Jaba Damje La Maison Longa Yerme Nade Yang Dendo Damje La Medo Yene Jiga Gane Da Dong Son Zai Jie Rang Zha Zhou Zhe Ben Zhou Wei Dong Zai Yin Dine Yong Jian Ka Lan Jie Ma Sa Bar De Ji Jian Gong Ma Zhou Bar De Me Dang O Om Om Ben Zan Guru Ben Mai Si De Hong Om Om Ben Zan Guru Ben Mai Si De Hong Om Om Ben Zan Guru Ben Mai Si De Hong Om Ben Zan Guru Ben Mai Si De Hong Om Ben Zan Guru Ben Mai Si De Hong. So now we're going to take the lunch break here. So you have to chant the mantra. We leave the mantra section and using this method, mantra garling, we have to think all the form is Guru's form, all the song is mantra, all the thoughts is transformed to the Dharmakaya. Vamos a hacer ahora el receso para comer y vamos a dejar la repetición de mantras, los siguientes mantras para nuestro regreso. Sin embargo, Kempo nos recomienda que continuemos durante todo este receso, nuestra comida, no solamente sintiendo que estamos ofreciendo lo más sagrado de nosotros para los seres obstaculizados, como también para nosotros mismos, sino que procedamos ahora a mantenernos en este lugar en donde ya nos colocamos, es decir, todos los cuerpos de los seres sintientes son los cuerpos de Buda. Toda la palabra y todos los sonidos son la palabra de Buda, el mantra que nos recuerda a Padmasambhava. Y todos nuestros pensamientos son la mente Buda. So today we're going to start at 4 o'clock in the Mexico time, and we're going to finish at 6, maybe 6:30 today, earlier than yesterday. El día de hoy vamos a empezar a las 4 de la tarde y vamos a terminar a las 6, 6:30, más temprano que el día de ayer. Okay. Esperemos contar con tutorial. Everything's flow, so hopefully we can come back 4. If not 4, 4:30, 100% sure. Yeah. Okay, so chant the mantra, then we take the break. Om Bezai Guru Bemai Siddhi Hong. Om Bezai Guru Bemai Siddhi Hong. Om I think Kempo just dropped. He transformed into Guru Rinpoche, right? Well, I guess we'll be taking a break, and Daniela has it in the chat room, what time we'll be returning. And have a great lunch, everybody. Is that everything, Zoom team? I think that's everything. I think so. We'll see everyone in an hour or 2.5 hours.
Huh? Yeah, sounds Didn't good. have to work? And I guess, is that it then? Are we done? Is it 8? We don't come back at 8 or I'm a Oh, little. yeah, I think we don't come back at 8. That's Okay, that's No, good. we- Okay, that's helpful information. Thank you. Eastern time comes back at 6. right. But he said more than likely the Mexican Sangha wouldn't show up till 6:30, so. Okay. Yeah. Okay, well, Zoom team will be here at our appropriate times. Yes, of course. Okay. See you later. Bye, everybody. Bye. This